Bienvenidos una vez más. En esta ocasión, nuevamente en relación al tema de estructuras repetitivas, tenemos este pequeño problema, el cual plantea formular un programa para convertir números enteros decimales, es decir, en base 10, a sus respectivas representaciones octales, es decir, base 8, por medio de sucesivas divisiones. La variable número contiene el entero que se va a transformar y base, la base a la cual se va a convertir, 8 en este caso. Entonces, noten ustedes cuál es el procedimiento para convertir un número decimal a su respectiva representación en base 8. Consiste en dividir el mismo número en función a la base, es decir, 150 entre 8, con lo que nos devuelve 18 como resultado, que pasa a ser nuevamente el siguiente dividendo. Seguidamente, en esta primera iteración, notamos que nos devuelve 6 como resultado, el residuo. Luego dividimos nuevamente 18 entre 8, lo cual como residuo nos devuelve 2. Y teniendo como resultado final la división regular como 2. ¿Cómo componemos el 226? El primer residuo que emerge de la división es este, el segundo residuo es este, y finalmente, en cuanto capture el primer, es decir, en cuanto ya no exista más que dividir, pasa a ser el siguiente número, es decir, 226. Entonces 226 vendría a ser 150, pero en base 8. ¿Cómo podríamos solucionar el problema? Nuevamente tenemos el cuadro que ustedes pueden apreciar. Si el primer número generado es 6 producto de la división como residuo, lo que tendremos es simplemente, por ejemplo, multiplicar 6 por 1, lo cual da 6. Seguidamente, el siguiente número generado es el 2 como residuo. El 2 lo debo multiplicar por 10, con lo cual me da 20, más el número anterior generado vendría a ser 26. Finalmente, este número, que es el cociente generado de la división de 18 y 8, pues me devuelve 2. Este 2 lo multiplico por 100, con lo cual me da 200, más el 26 generado anteriormente me da 226. Con lo cual acabo de generar el número 150, pero en base 8, es decir, 226. Entonces notamos, por como hemos visto, que voy a requerir para la elaboración de un programa un factor que, a medida que voy encontrando datos a ser interpretados, los iré multiplicando por 10, de tal forma que al final utilizaré un acumulador para poder conformar el número deseado. Pasemos pues entonces a plantear la solución de este problema, pero en términos de un programa. Para efectos de ahorro de tiempo, ya he declarado las variables que voy a requerir. N vendría a ser el número, que en este caso vendría a ser el 150 en una primera instancia. Base vendría a ser la base, es decir, la base a la cual deseo transformar. Resid va a ser el cálculo del residuo a secas. Acumulador, que va a servir para ir acumulando el producto de la multiplicación por los factores. Cociente, requerido en esta primera instancia. Recuerden de que dividendo en el fondo es un tipo de cociente hasta cierto grado, de acuerdo a cómo vamos a ir iterando. Seguidamente fac, que va a ser el factor que nace como 1, luego a medida que voy iterando lo voy a ir multiplicando por 10 para que se vaya incrementando y nos va a posibilitar generar esta secuencia de números. Y una variable auxiliar que nos va a servir para hacer cálculos internos, pero que va a ser una variable que va a contener datos volátiles. Fac, que es esta variable, va a nacer como 1. N nace como 150, producto del ejemplo, es decir, este 150. Base, que es la base 8. Y notemos de que el primer cociente en el fondo va a ser nuestro propio número N. ¿Qué debo realizar?
Lo que debo pensar es de que a medida que voy dividiendo 150 entre 8, finalmente va a llegar un momento dado en que si es que yo sigo dividiendo, pues el cociente va a ser menor a 0, entre comillas. Entonces, lo que voy a realizar a continuación es hacer una estructura repetitiva que solamente se vaya encargando de dividir 150 entre 8 hasta que en algún momento dado pierda el valor, es decir, sea mayor a 0. Entonces, la estructura será una estructura del tipo do loop while, en donde yo tendré que evaluar si el cociente todavía es mayor a 0. Pero esto implica de que poco a poco, a medida que va avanzando el tiempo, el dato va a ir variando. Lo vamos a ver de la siguiente forma. Como se vio en la diapositiva, lo que se va a requerir es el cálculo del residuo, y eso es lo que veremos a continuación. Resid es igual al cociente mod base, que es 8 en este caso. Y lo que haré a continuación es la acumulación, como se nota aquí. Fíjense, 6 por 1, esto será acumulado en la variable acum. Entonces, pero debería hacer este cálculo primeramente, el 6 por fac. Entonces, esto lo voy a calcular en la variable auxiliar, que en este caso vendría a ser resid por fac, que en este caso vendría a ser 1. A continuación acumulo. Acum es igual a acum más resid, perdón, aux. Notarán ustedes entonces de que a medida que voy calculando el residuo, lo voy multiplicando por el fac, que seguramente de alguna manera incrementará, como veremos a continuación. Fac es igual a fac en una primera instancia por 1, pero en cuanto esto dé vueltas, fac va a incrementar o va a multiplicarse por 10. Hasta ahí. Y seguidamente lo que tengo que hacer es la división en sí para que coc se reduzca y finalmente salga de la estructura repetitiva. Entonces coc, y adicionalmente esto nos servirá para el siguiente cálculo. Si ustedes se dan cuenta, en una primera instancia coc va a ser n, es decir, n fue, digamos, antes de ingresar a esto fue 150, n es 150. El nuevo valor de coc, según el programa, es ahora 150. Entonces, aquí tengo 150 entre 8 es 18. Ahora, el nuevo dividendo debería ser 18. Entonces, lo que hago aquí es lo siguiente. Coc es igual a coc, y utilizaré este operador, el operador de división de enteros de Visual Basic, y lo divido entre la base. Si ustedes notan, nace como 150, pero en cuanto entre a la estructura repetitiva, esto va a ir dividiéndose cada vez más y más y más hasta que sea en algún momento dado menor a 0. Entonces es en ese momento que va a salir de la estructura repetitiva. Entonces el segundo coc, el primero va a ser 150 de plano. El segundo cociente será 18. Entonces podríamos hacer la prueba en este momento. Corremos el programa y notarán ustedes de que coc nace como 150. Listo. Ahora coc pasa a ser 18. Entonces nació como 150, pero ahora ya es 18. Si seguimos dividiendo ahora, noten ustedes que coc está cargando el valor de 2, y si se vuelve a dividir por 8, definitivamente va a ser un número menor a 0. Entonces ya tenemos gran parte del problema resuelto, pero notarán ustedes de que las diversas acumulaciones y multiplicaciones por factores que se va dando en relación a los residuos tiene un tope. No es todo el tiempo
el cálculo no todo el tiempo es por el residuo, en algún momento dado tiene que ser por el último cociente generado, en este caso 2. Entonces, tengo un pequeño problema en ese sentido. Entonces, si nos remitimos a la lógica y notamos, por ejemplo, de que cociente en algún momento dado ya empieza a ser menor a 8. Ese precisamente es el punto de quiebre. Es decir, cuando el cociente generado, el primer cociente generado ya sea menor al divisor, a la base en este caso, es en ese momento que ya debo empezar a pensar en que el cálculo ya no va a ser sobre el residuo, sino va a ser sobre el cociente. ¿Cómo realizaría eso? Sencillamente con una estructura selectiva. De la siguiente manera, diré if cociente es todavía mayor a la base, entonces realizo el cálculo que ustedes ya realizaron. De lo contrario, lo que haré es el cálculo del auxiliar en función al cociente, al último cociente generado, pero multiplicado por fac. Y lo que haré será seguir dividiendo para que termine de expulsar de la estructura repetitiva. Pero en este caso, dado que esta instrucción es idéntica a esta y se repite en ambos escenarios, en todo caso lo que haré es pasar esto aquí y elimino esta instrucción. Entonces, con ello prácticamente ya estaríamos terminando nuestro problema, excepto porque la acumulación debería serlo en esta línea, ya sea que el cálculo de cada una de estas expresiones sea por cada iteración, pero la acumulación es por todo, es decir, por este primer residuo, por el segundo residuo y finalmente por el cociente. Entonces probemos. Noten ustedes de que el primer cociente es 150 entre comillas, es el primer número. El primer residuo generado ya va siendo 6 y 6 es multiplicado por 1, tal y como se solicitó. Fíjense, 6 por 1 que devuelve 6. Ahora esto se acumula, nace como 0, pero ya le voy agregando 6. Se divide el cociente una vez más entre 8 y el factor va incrementándose por 10, es decir, nace como 1, ahora es 10, tal y como se requiere para la siguiente instrucción, para la siguiente iteración, perdón. Entonces sigo iterando y 18 es mayor todavía a 8, eso es cierto. Se calcula el siguiente residuo, que en este caso es 18 entre 8, el auxiliar vendría a ser 20 multiplicado por, perdón, el residuo sería 2 multiplicado por 10, que en este caso sería 20, y el acumulado anterior fue 6 más 20, tengo 26, con lo cual ya se va formando el número octal. Finalmente, notamos que el cociente es menor a la base, por lo tanto el cálculo sería por el último cociente generado, en este caso 2. 2 por, en este caso ya 100, sería 200. Entonces notamos de que el último acumulado fue 26 más 200, tengo 226, con lo cual terminé de generar el número octal y sencillamente tendría que imprimir el mensaje el número, en este caso n.toString en base 8 es, y el número generado se encuentra en la Q convertido a toString.
Tengo una página, fíjense ustedes, una página cualquiera que se encarga de convertir números de diversa naturaleza. Hagamos de cuenta que tengo el 8876. Convierto y el número octal es 21254. Mi programa deberá devolver este mismo resultado siempre y cuando le pase este número. Probemos. Ya no le paso 150, sino le paso 8876. Y finalmente voy a imprimir el programa, el resultado. F5 y veamos el acumulado. 21, 25, 4. 21, 25, 4. Comprobado. Nuestro programa está convirtiendo en este caso un número en base 10 a un número en base 8 sin ninguna dificultad. Con esto, estimados alumnos, un programita más que les va a servir seguramente para que ustedes se nutran en este escenario, el escenario de las estructuras repetitivas. Eso sería todo por hoy.